considero que siendo siempre el mismo, obviamente la carrera, el trabajo te va haciendo cambiar algunas cosas en cuanto a formas de entrenar, a formas de mantenerte, pero al manejo en sí, creo que desde que llegué a este club me manejé siempre de la misma manera. Considero que sigo siendo ese Iván Pichul que llegó a los casi 23 años acá. Y bueno, y hoy tener 35 años, casi son muchos años, la forma de manejarse. Creo que no hay otra manera. Obviamente que he pasado, como siempre digo, como en la vida, se pasan buenos y malos momentos. Los he superado, creo que eso es fundamental en cuanto a la mentalidad que tiene que tener un jugador. Y bueno, y a través de haber atravesado esos malos momentos, después empezaron a venir los buenos momentos y creo que después me fui enamorando de estos colores, de esta institución. Si bien la gente cuando llegué, quizás algunos me reprochaban porque sabían que yo venía bastante identificado con el tema de Newell, que había dicho en ese momento que era en el cual era hincha. Y nada, y hoy creo que considero, no sé si me gané el corazón del hincha, pero se dan cuenta de que, bueno, de que uno trata de hacerlo mejor día a día, de que sigue eligiendo estos colores. Y siempre digo lo mismo, trataré en lo posible de retirarme. Sé que es difícil llegar hasta los 36, 37 años compitiendo en un club grande, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para retirarme acá. Sí, bueno, sobre todo un poco, creo que en el cuidado invisible, como lo que hablamos siempre, lo que dice siempre el jugador. Un poco la forma de manejarme en el cuidado mientras no estaba entrenando, mientras estaba en casa. Bueno, uno por ahí cuando es más chico, creo que el físico también es otro, te permite hacer muchas de otras cosas más, de los tiempos libres, de disfrutar de otra manera. Y bueno, yo creo que, a ver, no es por nada, pero bueno, me ha tocado de estar mucho tiempo solo, no en familia, no he tenido quizás que mudarme, que estar con mis hijos y demás, y yo creo que eso es un desgaste también físico que tiene el jugador de fútbol, porque hablo con compañeros. Y bueno, y a lo largo de todos estos años tuve varias personas cuando jugué en Newell que me decían que el cuerpo te cambiaba a partir de los 30 años. Y yo, gracias a Dios, lo empecé a sentir más o menos a los 33 años. Nunca había tenido una lesión muscular, siempre tuve una sola lesión ósea que fue el quinto metatarsiano allá por el primer año en el 2010 cuando llegué a esta institución y bueno, yo creo que eso también me mantuvo mucho en actividad, no haber tenido lesiones graves en cuanto a lo muscular. Y bueno, creo que las lesiones, el descanso, quizás antes cuando uno es más chico por ahí sale un poco más, se acuesta un poco más tarde, las comidas, aprendí a comer un poco mejor estos últimos 4 o 5 años. Y bueno, y cada vez siento que me tengo que cuidar un poquito más, o sea, tengo que ir ajustando esos detalles para seguir tratando de mantenerme en un nivel que sabemos que el fútbol argentino es muy competitivo y que, bueno, nada, te obliga a estar siempre, o sea, en un buen nivel. Si estás mal preparado o mal descansado, no, es imposible competir. Ya cuando empecé en la pretemporada a los 33 años, o sea, yo siempre, gracias a Dios, fui físicamente bastante privilegiado. Y bueno, y me pasó en una pretemporada a los 33 años, creo que estábamos, en ese momento creo que estaba con, no sé si era el Chacho. Habíamos ido afuera a hacer una pretemporada y bueno, y me costaba lo físico. Y yo en las vacaciones, o sea, si bien me movía un poquito los últimos días como para no llegar tan fuera de punto en la pretemporada, me costó muchísimo esa primera semana y ahí me di cuenta que el físico ya me empezaba como a hablar, a decir, che, Iván, pará, o sea, ya empezás a ser grande y bueno, y me di cuenta que me empezó a cambiar el físico. Después, obviamente, bueno, está en uno, qué sé yo, de seguir manteniendo, obviamente, su impronta, la técnica de uno que la lleva en el alma, en el corazón. Pero en cuanto a lo físico, tenía que trabajar mucho más, me puse a trabajar muchísimo más en el gimnasio. Y bueno, fui cambiando todos esos detalles que a partir de esa edad, hoy creo que me
hacen seguir sintiendo, no sé si como cuando tenía 25 o 30 años, pero bueno, tampoco está tan grande esa brecha, así que me sigo sintiendo bárbaro en ese sentido físicamente. Pero en cuanto a la tecnología, como me dijiste vos, y los aparatos, los GPS, ha cambiado, creo que para bien, si bien hoy los entrenamientos son un poco más cortos de lo que era hace 10 años atrás. Bueno, a mí en lo personal me gusta más los entrenamientos de ahora que los de antes. Quizás antes estábamos casi 3 horas entrenando en un campo de juego, nos sacaban a hacer fondo y estábamos corriendo 10 kilómetros. Y era como que todo era, psicológicamente era más difícil sobrellevarlo. Hoy los entrenamientos son mucho más dinámicos, más cortos en tiempos. Ha crecido la parte del gimnasio, se ha metido muchísimo hoy en el jugador. Y bueno, creo que los complementos del gimnasio con los complementos del campo de juego me parece que hoy son fundamentales para lograr una dinámica como la que está hoy impuesta acá en el fútbol argentino. Es una buena pregunta la que me decís, pero lo que me da fuerzas y ganas y motivación de seguir estando acá, de seguir viniendo y de seguir obviamente entrenándome, o sea, más allá del amor que le tengo a este club, obviamente son mis compañeros que bueno, que obviamente uno se va poniendo un poco grande y te van dando ese aliento para que uno trate de seguir en esto, que quizás, como bien dijiste vos, hoy por ahí no me está tocando tener la posibilidad de jugar todos los partidos, que si bien es más difícil también en ese sentido estar después, tener una posibilidad de jugar cuando estás 2 meses sin hacerlo. Yo creo que esa motivación me la genera también la responsabilidad que tengo hoy con el club. O sea, no es lo mismo cuando llegué con 22, 23 años acá que la responsabilidad que tengo hoy. Me siento inconscientemente, creo que soy un referente del equipo, del club. Y bueno, y eso para mí me hace sentir orgulloso. Sí, es una tarea, algunos dicen que es difícil, otros no digo que sea fácil, es una gran responsabilidad. Ser quizás el líder o varios, hoy somos 3, 4, 5 referentes, es una gran responsabilidad que conlleva. Y bueno, y sobre todo por ahí porque hoy hay mucha diferencia, quizás cuando estaba el Chino y Diego, nosotros teníamos por ahí un equipo en cuanto a edad un poquito más grande, que se adaptaba mucho más a lo que planteaban o a lo que planeaban o a lo que gestionaban tanto Chino como Diego, y hoy creo que la brecha es mucho más lejana en ese sentido. Yo casi con 36 años hoy estoy compitiendo con un chico que tiene 18 y bueno, obviamente yo siempre me mantuve, sigo en la línea esa de seguir aprendiendo del chico de 18 y viceversa, porque creo que es algo mutuo. Creo que yo con 35 años todavía tengo que seguir mejorando muchísimas cosas, siempre se aprenden cosas nuevas, pero la realidad es que me siento importante. O sea, más allá de lo que yo pueda llegar a decirte, hoy me siento muy identificado con el club, me siento con muchas otras responsabilidades que antes no tenía, como por ejemplo en el tema de Racing Solidario, de muchas otros deportes también que hay acá también en el club y ONG que trabajan acá, que bueno, que me voy involucrando en el día a día y bueno, y me voy sintiendo, como te decía anteriormente, ya es prácticamente mi casa, yo ya vengo y bueno, no pasa solo también por el hecho de venir a entrenar e irse, sino también, bueno, tener que hablar con los dirigentes, con el cuerpo técnico. Si hay algún conveniente, siempre digo lo mismo, creo que la comunicación es lo más importante que tenemos que tener, y bueno, y esa es tarea de los más grandes. Sí, antes quizás nosotros en cuanto a las charlas mano a mano, a las charlas grupales, al vestuario en sí, o sea, era como todo un poco más cercano, más
más de tener más tacto con los compañeros y demás, y estar más tiempo encima. Hoy, si bien, o sea, a veces nosotros estamos en el mismo club con algunos de los chicos y nos estamos mandando mensajes de una mesa a otra. Y la verdad que esa conexión, esa comunicación en cuanto al cara a cara se ha perdido muchísimo. Bueno, considero, tampoco soy tonto, no digo ni que sea ni bueno ni malo, pero bueno, considero que han sido dos brechas totalmente diferentes y que no digo que una sea mejor que otra, pero bueno, siempre voy a ser de la escuela del que, o sea, prefiero hablarte personalmente que estar mandándote un audio o llamándote por teléfono o un mensaje de texto para decirte algo, para aconsejarte, che, mirá, fíjate esto. Creo que en ese sentido, los años atrás, cuando estaba en el 2014, cuando estaba, bueno, tanto el Chino como Diego, como lo repetí, quizás ese tipo de charlas en el vestuario, en el campo de juego, en el gimnasio, eran como todas más de palabra al lado de los compañeros y no tanto por medio de la tecnología. Eso ha cambiado muchísimo. ¿Cómo te hablaban a vos los referentes cuando vos eras chico? Sí, cambió mucho. Considero que quizás la vieja escuela a veces, no quiero que se malinterprete, pero por ahí nos pegaban demasiado y nosotros, me daba la sensación de que cuando a uno lo retaban o lo advertían o le decían algo quizás fuera de contexto o a veces te fajaban porque, o sea, nos educaban así y bueno, y uno agachaba la cabeza y se frustraba o bueno, o mismo a veces depende de la personalidad de cada uno. Hoy, por ejemplo, tenemos chicos en el cual tenés que ver las características o las personalidades de cada uno porque vos sabés, bueno, a este lo tengo que agarrar del cuello y hablarlo, al otro le tengo que decir alguna mala palabra para que reaccione. Y bueno, yo creo que esos tratos, sí, hoy son totalmente diferentes. Considero que es importante la terapia, por así decirlo, sea tener un psicólogo en el club o una coaching como la que tenemos hoy nosotros, Andrea. Considero que es muy importante porque hay muchos chicos de los que te decía recién anteriormente, sobre todo los más chicos, que a veces quizás vienen o tienen problemas personales o familiares y demás, y bueno, y les da vergüenza quizás contárselo a un compañero y van y se lo cuentan o al psicólogo, a la coaching, o sea, y se descargan. Y bueno, y a través de esa descarga nosotros también recibimos después lo que a veces nos comentan los profesionales y tratamos de ayudarlo, o sea, en base a lo que les están pasando. O sea, yo me acuerdo que hace 15 años atrás nosotros teníamos algún problema y como que cada uno no sabía lo que le pasaba al compañero que tenía al lado. Bueno, y yo considero que eso hoy en el fútbol es fundamental, o sea, saber de que yo estoy trabajando y viniendo todos los días con 30 compañeros más y que, no sé si con todos, pero trato de hacerlo con todos, de estar sabiendo qué le pasa a cada uno o qué problema tiene. Por eso digo que si me das a elegir a mí, yo prefiero hoy, si fuese técnico, prefiero tener un ayudante como un psicólogo, una coaching ahí adentro del cuerpo técnico para trabajar sobre todo a los más chicos, que son creo que hoy los que más sufren por el tema de las redes sociales y bueno, y sigue pasando el helicóptero. ¿Es la crítica y cómo convivís también con el elogio? Es como que ya estoy curado de espanto, o sea, aprendí, obviamente a medida que fueron pasando los años, aprendí que, o sea, que la gente es muy exitista y que hoy jugás mal y te hacen sentir el peor del mundo y mañana jugás bien y sos Messi. Y yo creo que el jugador que no interpreta eso hoy es el que quizás se frustra o directamente, o sea, tiene menos chances de jugar en un equipo de primera división. Lamentablemente va a existir toda la vida y siempre digo lo mismo, el que no entiende el paño, o sea, no puede
no puede jugar, porque hoy hay hoy la presión psicológica que tienen muchos jugadores, o sea, es muy difícil después como remontarla. Vivimos en épocas que creo que, o sea, cada vez hay, es lo que veo yo, hay como menos tolerancia y los procesos de hecho también cada vez tienen que ser como más cortos y más rápidos a la vez, porque hoy un técnico debuta y si no ganó los primeros 2 partidos ya se habla de que se va. Entonces creo que hay que tratar de encontrar un equilibrio. Obviamente que depende en lo personal de cada uno. Sí, lo sigo haciendo, sí, lo sigo haciendo. A los compañeros o sea, los aconsejo, o sea, bueno, nada. Bueno, la gente la gente que, o sea, que sabe lo que es la Hepatitis B y cómo se transmite y demás, bueno, conocedora del caso, obviamente es algo que me ha pasado en su momento y que bueno, que la he pasado muy mal, pero bueno, es así la vida, o sea, uno no vino a esta vida también sabiéndolo todo, o sea, yo creo que siempre hay piedras en el camino que obviamente hay que sobrepasarlas y lo importante es no agachar la cabeza, seguir. En ese momento quizás me avergoncé un poco de mi situación, pero bueno, después cuando fueron pasando los años conocí gente que ha tenido la misma enfermedad que yo y digo, bueno, como que lo naturalicé un poco más y bueno, y eso me ayudó también a hoy, como te decía, darle charla a mis compañeros, a gente que conozco, amigos, che, cuídense, tengan cuidado, fíjense de esto. Así que bueno, soy una persona que creo que las cosas a veces pasan por algo, siempre digo lo mismo, soy un tipo muy optimista, un tipo que siempre está de buen humor y que cree en las buenas vibras, en la energía, entonces son cosas que, nada, lo pasado pisado, sirvió de experiencia, por algo pasó y ya está, bueno, la vida continúa. Que sean equilibrados, o sea, siempre digo que los excesos son malos, de un lado y del otro, o sea, a veces el estar mucho tiempo, yo veo que muchos chicos están muchísimo tiempo con el celular, con el Instagram, con Facebook, con esto del streaming, ¿no? Y bueno, y demás, pero creo que no son jugadores de fútbol, pero cambió muchísimo, o sea, veo que por ahí los chicos a veces les cuesta concentrarse por ese motivo, o sea, hoy están tan pendientes a los celulares y a la tecnología y a las otras demás cosas que a veces cuando uno los charla personalmente o mismo el entrenador tiene que dar algún trabajo antes de salir al campo de juego, después en el campo de juego lo tiene que repetir, o sea, ¿por qué? Porque están con la cabecita en otro lado. Y bueno, eso a nosotros en realidad nunca nos pasó porque directamente todavía no teníamos ni celulares. Y bueno, y lo único que teníamos que hacer era prestarle atención al técnico de las cosas que decía, o si venía alguien a darte un consejo, a decirte algo. Y bueno, y lo noto, que hoy se termina de entrenar y se llega al vestuario, se entra y estamos todos con el celular en la mano. O sea, es como que es algo que parece que lo necesitamos, que es algo, no sé, importantísimo de tener. Es que en realidad, bueno, a nosotros, los jugadores de fútbol, la pandemia nos duró, creo que fueron 4 meses, 3 meses. Claro, porque me acuerdo que había parado en marzo y después fue abril, mayo, junio y en julio volvimos, finales de julio. Y lo único, a ver, yo desde que empecé a jugar al fútbol, que después, bueno, mi paso por España en el 2010 y demás, siempre estuve lejos de mi familia y para mí esos 4 meses, estando en mi pueblo con mi familia, fue, o sea, algo soñado porque siempre estoy pendiente de, che, ¿cuándo jugamos? Tenemos copa ahora y ¿cuándo vamos a tener un día libre como para irme a mi casa? De hecho, a veces pasan 6, 7 meses y no piso Capitán Bermúdez y es como que siento que en algún momento lo necesito estar con mi familia y bueno, y me la pasé la pandemia para no extenderlo tanto, mucho asado,
tenía un carnicero y a 2 cuadras de casa, que obviamente en la pandemia ellos eran esenciales, y era 2 veces a la semana asado. Uno de mis hermanos venía y me decía, otra, vamos a comer. Y bueno, es como que castigué el cuerpo un poco en ese momento, esos 4 meses. Después obviamente las comidas que hace la vieja, que la extrañaba mucho, el estar compartiendo bueno, nada, charlas con mis viejos, que ya te digo, en estos últimos años no tenía la posibilidad de hacerlo. Mis viejos, o sea, uno cuando es chico cree que los padres son, ¿cómo es que se dice? Inmortales. Y bueno, y hoy mis viejos tienen más de 70 años, gracias a Dios están bien, y bueno, aproveché muchísimo a afianzar esa relación con mi familia esos 4 meses que estuve ahí en casa. Idiomas no me puse a aprender idiomas, pero bueno, entrenábamos por Zoom con el profe todo el tiempo, nos tenían ahí medio cortitos. Hacíamos charla con Sebastián en ese momento, con Becasese. Y después, nada, mate en casa, tranqui. Sí me dormía tarde, me iba a dormir todos los días a las 3 de la mañana, todas las noches. Te cambiaba, creo que a todos nos cambió un poco la vida la pandemia. Pero bueno, yo lo pude compartir con mi familia, estar con mi familia. Y no, lo peor lo pongo en decirte que el tema de afectos, del tema familiar, por lo menos a mí. Me pasa desde que empecé a jugar al fútbol, tuve muy poca relación con mi familia. Si bien saben que los amo profundamente a todos mis hermanos, a mi vieja, a mi viejo, bueno, mis amigos que están allá, pero me ha quitado muchísimo eso, muchísimo. Y creo que, o sea, uno a veces no se da cuenta, pero como te decía anteriormente, van pasando los años y yo hoy voy a mi casa y lo encuentro a mi viejo más grande y es como que digo, puta, ¿hasta qué edad seguiré jugando al fútbol? Porque me dan ganas de estar con ellos al lado y decirles que los quiero, que los amo, y irme a pescar con mi viejo, que hace mucho que no lo hacemos, porque compartimos esa pasión también. Y después sí, obviamente eso es lo que me saca y lo que me da, qué sé yo, el ser conocido está bueno, que la gente te reconozca en la calle. Eso me hace sentir muy, muy orgulloso de mi persona, o sea, de lo que soy. Siempre considero que sigo siendo el mismo Iván Pillud que vivía en Capitán Bermúdez cuando nació, o sea, y la gente hoy me parece que valora muchísimo mi persona. No sé si tanto lo de jugador, pero sí mi persona, o sea, soy un tipo muy tranqui, que es muy sociable, que se da con cualquier persona, que trata con cualquier persona, que no tiene problema de nada, que no busca, o sea, no busco problemas de nadie, o sea, no molesto a nadie, pero sí soy bastante cargoso en ese sentido. ¿Cómo te empiezas si ya te empiezas a preparar, si por ahí no? Y hace más de un año que estoy ahí, me pasa que estoy a veces en mi departamento tomando unos mates y ya me lo he preguntado varias veces. O sea, y es como que ya inconscientemente me estoy preparando, me doy cuenta que me estoy preparando para ver qué voy a hacer después que termine de jugar al fútbol. Si me lo preguntás ahora, todavía no sé.